Ok, oremos para empezar. Señor, nuestro Dios, gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiar. Gracias por este día sábado. Y gracias por el mensaje de la verdadera educación. Ayúdanos, Señor, en ese momento, por favor. Envíanos el Espíritu Santo que abra nuestras mentes, que nos enseña para entender y aplicar. Y, Señor, pido una claridad de mente y las palabras suyas. Por favor, un mensaje de ti. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos hablado sobre el mensaje de la educación verdadera. Hemos hablado sobre el ataque de la mente, la batalla por la mente. Hemos hablado sobre la educación de Daniel. Vamos a enfocar un poquito más en este mensaje sobre el horario de aprendizaje o el horario del desarrollo de los niños. El Señor nos ha dado mucha instrucción sobre el contenido de la educación, pero también nos ha dado un horario de cuáles materias deberíamos enseñar en su propio tiempo. Si tratamos de enseñar una cosa, aunque es una buena cosa, pero si tratamos de enseñar una cosa en un tiempo no adecuado, vamos a causar problemas. Es decir, no es suficiente solamente cambiar el currículo, cambiar la materia, el contenido de la educación. Muchas veces enfocamos mucho en el contenido y, por supuesto, es parte de la educación verdadera. Pero el contenido es solamente un parte. Hay métodos para considerar también. Tenemos una cita, una instrucción del Consejo sobre la Salud que dice: los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños hasta que estos hayan cumplido de 8 a 10 años. Los padres deben abrir ante sus hijos el gran libro de la naturaleza de Dios, tan pronto como ellos pueden comprenderlo. Ahora, tenemos un currículo, un programa para los niños de ¿qué edad? Hasta 8 o 10 años. ¿Y quiénes deben ser los maestros? Dice, padres, ok. ¿Y qué debe ser el libro de texto? La naturaleza. Y sigue diciendo que el único salón de clases para los niños menores de 10 a 8 años debe estar al aire libre, en medio de las flores del bello escenario de la naturaleza. Y los tesoros de la naturaleza deben constituir su único libro de texto. Entonces, lo que encontramos aquí es que los maestros deben ser los padres, el libro de texto, la naturaleza, el salón de clase, el aire libre. Ok. ¿Esto parece como el kinder hoy en día? No. Muy diferente, muy diferente. ¿Qué está haciendo el mundo? Para tomar el primer punto, están quitando los niños de sus padres. En vez del libro de texto de la naturaleza, los libros de texto hoy en día son matemáticas y ciencia y todo eso. Su salón de clase hoy en día es con 4 paredes. Es muy diferente de la educación del mundo. Y de hecho, han sido muchos estudios sobre lo que están haciendo en el kinder hoy en día. Preguntaron a un grupo de maestros de kinder en 1998 si deberían aprender a leer los niños en el jardín de infantes, en el kinder. En la edad de 5 años, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la edad de aprender a leer? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Pues cuando se preguntaron a los maestros, más o menos 30% dijeron que sí, es la edad de aprender de leer. Preguntaron la misma pregunta
en 2010, 2 años después. Y encontraron ahora casi 80% de los maestros dijeron que sí, esa edad es la edad para aprender a leer. Es un ejemplo de que están cambiando nuestras ideas de lo que los niños deberían aprender en esa edad. El tiempo para el arte y la música ha disminuido y al 90% de los niños en el jardín de infancia están enseñados a leer. 97% obligado a escribir frases completas y 99% aprende las mayúsculas y la puntuación. Estamos pidiendo más y más de las cosas académicas de los niños en el kinder, de los niños en una edad muy temprana. La instrucción dirigida por maestros en jardines de infantes ha reemplazado casi por completo el aprendizaje activo, basado en el juego y el aprendizaje experimental que sabemos que los niños necesitan tras décadas de investigación en psicología cognitiva y de psicología de desarrollo y neurociencia. El punto es que el mundo está pidiendo a los niños aprender más y más de las cosas académicas en lugar de jugar y correr y trabajar con cosas prácticas. Pero ¿qué dice Dios? Que es importante que los niños aprendan en una edad temprana. Hemos visto que dice deben aprender de la naturaleza, las cosas espirituales, el trabajo manual y lo más importante, el desarrollo del carácter para el cielo. Pero lo que es muy interesante es que la ciencia soporta los métodos de Dios. No es sorprendente, por supuesto, siempre se soporta la ciencia, los métodos de Dios, la verdadera ciencia, es decir. Entonces vamos a ver los resultados de prestar a los niños de aprender las cosas académicas en una edad temprana. Y para ellos que estaban tomando sus notas esta mañana, eso es nuestra 10ª táctica, la educación académica formal en edad temprana. La educación académica formal en edad temprana. Ahora, es importante aclarar aquí, no estamos hablando sobre la educación, porque la educación empieza en la infancia y continúa por la eternidad en el plan de Dios. Tampoco estamos hablando sobre aprender algunas cosas académicas, porque los niños se pueden aprender quizás la matemática en la cocina. ¿Se pueden? Sí, fácilmente, ¿ok? No estamos hablando sobre quizás aprender algunas cosas académicas, cosas así, pero estamos hablando sobre el entrenamiento, la educación formal en la escuela y también en la casa, porque podemos tomar la educación falsa y ponerlo en casa, ¿sí? Hacerlo en casa. Entonces, estamos hablando sobre libros de texto y la educación formal, la educación académica formal. ¿Y cuál edad? Dice edad temprana. ¿Cuál es la edad temprana? Antes de 8 o 10 años. Ok, vamos a ver el desarrollo cerebral. ¿Alguien sabe qué es esto? Ok, una neurona. Hay procesos varios en el desarrollo de la mente, pero uno de las más importantes es algo que se llama la mielinización. La mielinización. La mielina es algo que cubre el axón de neurona y se hace que la información puede transmitir de forma eficiente a través de la neurona. Cuando hablamos sobre el desarrollo de un niño, o que el cerebro está desarrollando, mucho de lo que estamos hablando es el proceso de la mielinización. Por eso se dice en la ciencia que la mielinización de regiones cerebrales apropiadas coincide con el desarrollo de funciones cognitivas específicas como la lectura, el desarrollo de vocabulario y la competencia en la toma de decisiones ejecutivas. O es decir, el proceso de desarrollar se basa en la mielinización. Y sí, tuve que practicar esta palabra, la mielinización.
El proceso de mielinización ocurre en etapas y en un cronograma bastante establecido. Vamos a ver algo del cronograma del desarrollo de un niño. Desde concepción hasta 15 meses, más o menos, tenemos el desarrollo cerebral muy básico. Desde 15 meses hasta 4 años y medio, el sistema límbico y la relación está desarrollando. Y por eso es muy importante que los niños de esa edad pasen la mayoría de su tiempo ¿con quién? Con mamá, sí, con la mamá, con la madre. Es muy importante porque están desarrollando sus habilidades de relación. El sistema límbico tiene mucho que ver con la seguridad emocional. Entonces, muy importante que los niños en esa edad pasen la mayoría de su tiempo con la mamá. Más o menos a las 4,5 años hasta 7 años en las niñas tenemos la elaboración o mielinización del hemisferio gestalt. Decimos a veces la derecha, no es puramente la derecha, pero el hemisferio gestalt. Y los niños tienen un periodo de crecimiento más lento. Ahora, no estoy diciendo que los niños son lentos, pero tienen una diferencia en su desarrollo, más o menos 2 años, y por eso se dice 8 a 10 años el espíritu de profecía. Es más o menos 8 años con las niñas, 10 años con los varones. Y en la edad de más o menos 7 años se empieza el desarrollo del hemisferio lógico, la izquierda, 7 años con las niñas y 9 años con los niños y 8 años en desarrollo del lóbulo frontal. Y este sigue por muchos años. Entonces, quiero enfocarnos en esas 3 áreas: el hemisferio gestalt, hemisferio lógico y el lóbulo frontal. El hemisferio izquierdo y el derecho tienen funciones diferentes. El izquierdo tiene que ver con el detalle, partes y procesos del lenguaje, patrones lineales, lógica, pensamiento crítico, números, razonamiento. Mientras el derecho es más como imágenes, ritmo, emoción, intuición, imaginación, creatividad, sensación, fe, creencia y control de la motricidad gruesa. Ahora, comparando esos lados, ¿cuál será muy importante para aprender las cosas académicas? Izquierda, sí. Los números, detalle, lenguaje, patrones lineales, todo eso. No es decir que no vamos a usar el derecho, pero necesitamos el izquierdo. Y la corteza motora primaria es muy importante para el desarrollo del motor fino, importante para escritura de mano. Diálogo interno, muy importante para leer, y habilidades motoras de ambos ojos y enfoque foveal. Todo importante para el aprendizaje académico. Ahora, de regresar a nuestro horario que tenemos aquí, desde 4:30 a las 7 o 9 años, depende niñas o niños, tenemos la mielinización del hemisferio gestalt. Y empezando alrededor de 7 años y en las niñas, 9 años en los varones, el desarrollo del hemisferio lógico. Pero ¿en qué edad normalmente se empiezan con la escuela? 3, 4, 2 a veces. Muy temprana. Pero aún si es 6 años, es antes que el cerebro está listo. Hemos visto que el hemisferio lógico es muy importante para el aprendizaje académico, pero no está desarrollada antes de, empieza alrededor de 7 años, hasta 9 años en los varones. Y también, incluso en el homeschool, muchas veces enseñamos esas cosas académicas de manera formal en una edad antes que el cerebro está listo. ¿Qué pasa? Bueno, quiero aclarar, no estoy hablando sobre puramente el hemisferio derecha y izquierda, porque el cerebro se desarrolla de manera muy conectada.
Pero lo que podemos decir es que las áreas del cerebro responsables de muchos tipos de aprendizaje académico no se desarrollan hasta alrededor de los 8 años de edad e incluso 10 en los varones. Entonces, normalmente empezamos con la enseñanza de las materias académicas antes que el cerebro está listo. ¿Qué pasa? ¿Podemos acelerar el aprendizaje? Algunos dicen sí, algunos dicen no, pero realmente no. Si tratamos de hacer eso, vamos a dañar algunas cosas, vamos a tener problemas. Es un mito que podemos acelerar las metas de desarrollo de un niño. Los niños están preprogramados para llegar a esos puntos. Es interesante para mí porque dice un científico, un doctor secular, que los niños están preprogramados para llegar a esos puntos. ¿Quién los preprogramó? Dios los creó así. Entonces, para entender eso, tenemos que entender que el cerebro es muy plástico en la niñez. Quiere adaptar el cerebro. Siempre está buscando de adaptar a su ambiente. Entonces, si tenemos un niño de 5 años, por ejemplo, en la clase y lo estamos pidiendo hacer algo por lo que su cerebro no está listo, ¿qué pasa? Por la plasticidad y el deseo del cerebro de adaptar, el cerebro empieza de adaptar a la situación. El cerebro empieza de buscar una región que ya está desarrollada para el aprendizaje. La región correcta del cerebro no está desarrollada, pero estamos pidiendo al cerebro de aprender esa cosa, entonces el cerebro se busca una región que ya está desarrollada. Pero en esa edad muy temprana, las regiones que ya están desarrolladas son las regiones muy básicas. Entonces el cerebro empieza a desarrollar un hábito de aprendizaje en una región que no está correcta para el aprendizaje. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? Ok. Déjenme explicarlo otra vez. Si el cerebro no tiene la región correcta para el aprendizaje, se busca una región que ya está desarrollada y empieza un hábito de aprendizaje en la región errónea para el aprendizaje. ¿Ahora entienden? Ok. Y lo que puede causar es trastornos de aprendizaje. Estamos de hecho causando muchos de los problemas de aprendizaje hoy en día por esforzar a los niños de aprender cosas antes que están listos. Muchos de los problemas que vemos hoy en día en la escuela es porque estamos tratando de enseñarlo demasiado temprana. Si se solicita una tarea al cerebro para la cual la región correspondiente no está madura, formará en rutas neuronales más bajas, secciones más desarrolladas, lo que resultará en un daño organizativo casi permanente. Tratar de obligar a un niño a aprender un concepto para el que él o ella no está preparado puede dañar el cerebro no mielinizado. Y para leer algo de la ciencia, aquí tenemos doctora Jane Healy. Antes que las regiones del cerebro estén mielinizadas, no funcionan de manera eficiente. Por esa razón, forzando a los niños que dominen las habilidades académicas para las cuales no tienen la madurez necesaria, pueden dar lugar a patrones de aprendizaje mixtos. Si el sistema cerebral correcto aún no está disponible o no funciona correctamente, forzar puede crear una organización funcional en la que las secciones más bajas, menos adaptables, están siendo entrenadas para hacer el trabajo. ¿Es claro aquí? Se describe todo aquí en esa cita. Tratar de repetir el aprendizaje de nivel superior en cerebros inmaduros puede obligarlos a funcionar con sistemas más bajos y, por lo tanto, dañar la habilidad de lo que se tiene que aprender. Y lo que está pasando es, estamos causando algo que se llama impotencia aprendida.
es un término interesante. No están impotentes de aprender los niños, pero se creen que no pueden aprender. Han aprendido que no pueden aprender por la dificultad que han experimentado. El niño debe aprender cosas antes de estar listo. Puede cansarse rápidamente de ellas. O puede sentirse agobiado por la ansiedad y tan frustrado que no lo intentará en absoluto. Cada día a los niños se les presiona con expectativas inapropiadas. Entonces el potencial inicial de los niños se contrae. Y no aprender se convierte en un hábito. Pueden ser etiquetados, tratados, exhortados y eventualmente tutorizados. Pero el problema básico permanece sin cambios. La escuela y el niño están en diferentes programas. Y eso es el problema que tenemos hoy en día. Quiero aclarar algo. Porque a veces centramos mucho en el interés de un niño. Y pues los niños siempre les gustan aprender. Dios los creó así, de aprender. Y podemos tener un niño por su deseo de aprender. Si ponemos al niño en la escuela, les gustan aprender y inicialmente se pueden aprender muy bien. Y se toman sus exámenes, se rinden bien con sus notas, están aprendiendo. Pero lo que está pasando es que realmente no están entendiendo el concepto muchas veces de lo que están aprendiendo. Porque tomar exámenes y memorizar las cosas y hacer los ejercicios en papel no requiere un pensamiento muy profundo. Déjame hacer un ejemplo de la matemática. Muchos niños se pueden hacer sus ejercicios en papel y tomar el examen de matemática y se rinden bien. Pero si se piden a ellos de hacer un word problem, un problema de matemática de la vida real, ¿qué dicen? No sé cómo hacerlo. Pero ya hicieron la fórmula, ya hicieron los ejercicios en papel, las calculaciones, pero no saben cómo resolver un problema en la vida real. ¿Por qué? Es que no entienden el concepto. Están formando hábitos de aprendizaje a través de las regiones muy básicas del cerebro y se pueden hacerlo. Entonces, no podemos decir que pues, el niño puede aprender. Sí, se pueden aprender, pero no están aprendiendo de manera correcta. No están realmente entendiendo los conceptos. Entonces, los padres deben ser pacientes, aprenden de manera práctica en lugar de libros. Y otra vez, se pueden aprender la ciencia, la matemática, a través de la cocina, la carpintería. Hay muchas oportunidades para eso, pero no es bueno aprender de los libros. Y concentrarse en el carácter. Eso es lo más importante. Hay una ventana de aprendizaje para el carácter, para desarrollar un carácter para el cielo en los primeros años. Pero no es solamente el desarrollo cerebral que debemos considerar, también hay que considerar el desarrollo ocular. La capacidad de usar ambos ojos juntos para enfocar en un sujeto y también el enfoque foveal, el enfoque bidimensional, importante para leer. Esas funciones no se desarrollan completamente hasta aproximadamente los 9 años. Y lo que puede pasar es esto. El globo ocular no está completamente formado con fibras de colágeno hasta aproximadamente los 9 años. Largos periodos de lectura sin relajar el enfoque en la distancia podrían causar inflamación y el alargamiento del globo ocular que conduce a la miopía. ¿Todos saben lo que es la miopía? Es el problema con los ojos más común hoy en día en el mundo. Déjeme explicar qué es la miopía.
el globo ocular normal, tenemos al lado izquierdo. Cuando miramos a algo en la distancia, los ojos están relajados. Pero cuando miramos a algo muy cerca a los ojos, especialmente las cosas bidimensionales como la lectura, los músculos que controlan la cristalina, la forma de la cristalina del ojo, se deben contraer al enfocar en algo más cerca a los ojos. Y este puede causar el alargamiento del ojo si se pasa mucho tiempo enfocado en algo muy cerca a los ojos. Por ejemplo, leyendo. Y también, ¿dónde se fue mi celular? Aquí está. Cuando la gente está usando su celular, ¿están usando así? Normalmente, ¿cómo? Muy cerca a los ojos. Entonces, la lectura en una edad muy temprana y también al enfocar mucho en la pantalla, se puede dañar el ojo y puede causar la miopía. Las tasas de miopía alrededor del mundo están muy interesantes. En los Estados Unidos encontramos más o menos 50% de la población tiene miopía. Pero en el este de Asia tenemos 90% de la población tienen miopía. Mientras África tiene como 15%. Hasta 10 o 20%. Ok, ¿cuáles diferencias podemos encontrar entre esas regiones del mundo? Entre los Estados Unidos y Asia, ¿en cuál región los niños se pasan más tiempo en la escuela? Asia, sí, definitivamente Asia. Tienen el doble de tiempo en las tareas promedio. ¿En cuál parte del mundo se pasa más tiempo dentro de la casa? También en Asia. Pero comparamos con África, se pasa mucho tiempo, hay grandes regiones indígenas todavía, se pasa mucho tiempo afuera, no están yendo a la escuela muchos, y ellos tienen menores tasas de miopía. Y siempre se dicen los oftalmólogos que la miopía es algo genética. ¿Algunos han escuchado eso? Algunos han preguntado a su doctor, su oftalmólogo, ¿por qué tengo miopía? ¿Y qué dijo él? Genético, sí, la mayoría dicen es algo genético, pero lo que la ciencia nos ha mostrado es que realmente es un problema del estilo de vida. Hicieron un estudio en el estado de Alaska. Alaska se entró en los Estados Unidos en 1959 y había una situación interesante porque había un gran número de indígenas del tribu de Eskimo que no iban a la escuela en una edad temprana. Pero cuando Alaska se convirtió en un estado, obligaron a todos los niños a ir a la escuela. Así que los padres y los abuelos no fueron a la escuela, pero los niños se fueron a la escuela. Y miraron en ellos la tasa de miopía en los niños. Era 60% en los niños. Ahora, si la miopía es algo genética, puramente genética, ¿qué tasa de miopía esperamos de ver en los abuelos y los padres? Al menos 60% por la edad, ¿sí? ¿Sabes qué encontraron? ¿Se puede ver? Menos de 1%. Y dijeron, no es puramente genético. Entonces se hicieron muchos más estudios y encontraron, depende mucho en el estilo de vida. Factores del estilo de vida en el desarrollo de la miopía. Primero es trabajo de cerca y la lectura. Cuando los niños se iban a la escuela y se pasan mucho tiempo leyendo algo cerca a los ojos, se daña los ojos, se causa la miopía. Y también algo interesante, la falta de tiempo al aire libre, especialmente la luz que encontramos afuera.
Los niños que pasaron menos tiempo afuera tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Recuerden que el ojo que tiene miopía es alargado. ¿Okay? ¿Recuerdan esa palabra? Alargado. Ahora leemos esto. La luz estimula la liberación de dopamina en la retina y este neurotransmisor, a su vez, bloquea el alargamiento del ojo durante el desarrollo. ¿Qué está pasando aquí? La luz está bloqueando el desarrollo de miopía. Entonces, ¿cuál tipo de luz necesitamos? ¿Una torcha cada día? Los niños necesitan pasar alrededor de 3 horas por día a niveles de luz de al menos 10.000 lux para estar protegidos contra la miopía. ¿Cuántas horas? 3 horas. Es mucho. Pero ¿cuánto es 10.000 lux? Lux es es como se mide el volumen de la luz. Entonces, afuera de esa ventana podemos tener quizás 10.000 lux. De hecho, 10.000 lux es lo que encontramos afuera. No es la luz solar, pero es la luz del día afuera. Pero el volumen de la luz que encontramos fuera de esa ventana debe ser disminuido en el volumen de ese cuarto, aquí. Entonces, la luz se disminuye mucho al entrar en un cuarto, dentro de 4 paredes. ¿Quién quiere adivinar cuántos lux encontramos en promedio en un salón? ¿Cómo? 2.000, piense. 2.000. ¿Quién está de acuerdo? 2.000. ¿Ok? ¿Quién? 6.000 dicen. 1.000. Oh, ¿quién dijo 500? Es 500. Es 500 promedio. 500, mucho menos que se necesitan los ojos en su desarrollo. No tenemos el tiempo, pero hay mucha ciencia en eso. Tengo una amiga que tenía miopía severa y cuando tenía 12 años fue al oftalmólogo y el doctor dijo que al ritmo que progresaba su miopía estaría legalmente ciega en 1 año. En la edad de 12 años, legalmente ciega en 1 año. La madre le preguntó al doctor cuál era la causa de la miopía. ¿Y qué dijo él? Genética, sí. Volvían a casa y la madre estaba pensando, eso no tiene sentido. Porque si es genético, ¿por qué mi hijo tiene una visión perfecta casi, pero mi hija está casi legalmente ciega? Eso no tiene sentido. Es puramente genética, ese no funciona así. Entonces, ella empezó a investigar un poco y encontró esta información, estos estudios, de pasar tiempo afuera. Y dijo, oh, eso es interesante, porque mi hijo casi vive afuera. Es difícil llevarlo a casa, pero mi hija no le gusta ir afuera. Siempre está pasando tiempo dentro de la casa. Entonces, habló con su hija y dijo, vamos a hacer un experimento. Tienes que salir de la casa al menos 2 horas cada día. Ay, mamá, no quiero ir afuera en una lucha. Pero dijo a la mamá, debes ir afuera. Entonces, ella empezó de ir afuera cada día, al menos 2 horas. Pasó 1 año. De hecho, no, pasó 6 meses. 6 meses. Y volvieron al oftalmólogo y les dijo, wow, es interesante, no entiendo. Su miopía no ha progresado nada. Ok, muchas gracias. Y se fueron a la casa, no dijeron al doctor lo que estaban haciendo. Y después de 1 año, otra vez volvieron al doctor y les dijo, realmente no entiendo esto. Su miopía no ha progresado nada en 1 año. Entonces le contaron al doctor lo que estaban haciendo
Y él dijo, no, creo que es solo una coincidencia. ¿Una coincidencia? No. Eran los métodos de Dios en acción. Y es interesante también lo que se hacen las lentes. Normalmente cuando un niño se empieza a tener miopía, ¿qué dicen los doctores? Hay que tener lentes. Pero recuerden lo que está causando la miopía. Al ver muchas cosas cerca a los ojos, ¿qué se hacen los lentes? Tomar las cosas más distantes y ponerlos más cerca a los ojos, de la perspectiva de los ojos. Entonces, ¿qué se pasa? Se causa más miopía. Y por eso tienes que tomar lentes más fuertes con la edad. Es algo interesante. Un negocio, creo. De hecho, es posible curar y ser sanado de la miopía. Es algo, los ojos pueden recuperar de eso. Ustedes pueden buscar en el internet, hay varios métodos de curación para la miopía. Es muy posible. Pero es mejor prevenirlos, prevenir de desarrollar en primer paso. Entonces, para hacerlo práctico, pase varias horas al aire libre todos los días, limite el trabajo y el leer de cerca y también eliminar el tiempo de pantalla. Pero hay más puntos. Punto 3, el desarrollo físico. ¿Cuáles son los 2 mandatos más comunes dados a los niños en la escuela? Ok, siéntate, no te muevas y cállate, silencio. Ajá. ¿Hay problemas con eso? Realmente sí. Los niños necesitan la actividad física. Hemos hablado sobre la importancia de la actividad física. La actividad física ayuda enormemente al desarrollo del cerebro. También se ha encontrado que mejora el crecimiento y mayores conexiones entre las neuronas. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? A los niñitos se les debiera dejar tan libres como los corderitos para correr al aire libre, ser libres y felices, y debería proporcionárseles las oportunidades más favorables para poner los cimientos de una constitución sana. Ahora, quiero aclarar algo aquí, porque creo que hemos malentendido ese cita a veces. Pensamos que significa, como los corderitos para correr al aire libre. Entonces, damos el desayuno a los niños y después abra la puerta, vuélvete para la cena. ¿Han visto algunos corderitos en el campo? ¿Sí? ¿Algunos han visto? ¿Quién está cerca? Pastor, sí, por supuesto. Y también la madre oveja. La madre oveja, siempre cerca. Eso no está diciendo que los niños deben crecer solos. Deben vivir solos, sin sus padres, sin educación, sin reglas, solo corriendo afuera. Eso no dice eso. Las madres deben estar cercas, guiándolos, educándolos, dirigiéndolos. Pero dicen que deben ser como los corderitos para correr al aire libre. Entonces, ¿dónde deberían estar las madres? Afuera. Afuera también. No es enviar a los niños afuera, pero es ir juntos afuera. ¿Amén? No estamos seguros. Requiere sacrificio, pero es el método de Dios. Entonces, si es posible, en la mayor parte del día deben estar activos, jueguen juntos, trabajen juntos. Punto 4, hemos visto, cuando decimos a los niños, siéntate, no se muevas, se daña el desarrollo del cerebro, pero como cállate. También se afecta el desarrollo del niño. ¿Cuántos han visto un grupo de niños jugando?
¿Todos han visto? ¿Están callados, perfectamente callados? Por supuesto, no. ¿Y de un niño de 4 años, 5 años, jugando solo, está callado? Normalmente no. Se sigue hablando. ¿A quién? A sí mismo. ¿Por qué? Es que los niños no tienen algo se llama habla interior, se llama. Habla interior. Es la habilidad que tenemos como adultos tenemos la habilidad de pensar sin hablar de voz alta. A veces pensamos y hablamos, pero tenemos la habilidad de pensar sin hablar. Pero los niños no. Los niños necesitan hablar para pensar. Y cuando decimos a los niños, siempre requieren a los niños que cállate, no te hablas mucho. Estamos previniendo que piensen. Necesitan ese tiempo de hablar, de conversar. Dice el buen lenguaje como las sinapsis que lo hacen posible. Solo se obtiene de la interacción interactiva. Los niños necesitan hablar y también escuchar. Tanta es la insistencia en la necesidad de hablar en voz alta, de poder oír nuestro propio pensamiento, está hablando sobre los niños aquí, que la lectura silenciosa es ineficaz antes de los 7 años. Cuando requerimos a los niños ir y leer, no ganan mucho de esa experiencia. Necesitan hablar de voz alta. La cosa que los padres pueden hacer para ayudar a los niños de aprender, de desarrollar sus habilidades de aprendizaje más adelante en la vida, es simplemente desarrollar una relación con ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, para ayudarlos a desarrollar su mente. Punto 5, el desarrollo emocional. Y el desarrollo emocional, voy a hablar sobre eso en el próximo tema, pero el desarrollo emocional del niño es sumamente importante y para aplicarlo al aprendizaje académico, lo que la ciencia nos muestra es que la seguridad emocional es la base para el desarrollo cognitivo. La seguridad emocional es la base, el fundamento para el desarrollo cognitivo. Por eso, cuando tenemos un niño que tiene un trastorno de aprendizaje, un problema de aprender, si buscamos en su hogar, muchas veces encontramos una negligencia, un divorcio, algo que está dañando sus habilidades, su seguridad emocional y está causando un problema de aprendizaje. Si queremos ayudar a los niños de aprender en la escuela o en las cosas académicas, primero debemos construir una base de seguridad emocional. ¿Cómo podemos hacer eso? Relación de calidad se construye, se desarrolla la seguridad emocional. Un niño se relaciona con las personas y con el mundo principalmente a través de la interacción con los padres o sustitutos de los padres. Aún la mejor guardería no puede quitar completamente los efectos negativos sociales, emocionales y cognitivos de la separación de la madre y el niño. Cuando se le permita al niño desarrollar un fuerte vínculo con un adulto, especialmente un padre, el resultado será un niño mucho más estable emocionalmente y socialmente competente. Punto 6 de la socialización. Hemos hablado esta mañana sobre la socialización. Hemos visto que realmente los niños necesitan tiempo con una variedad, una mezcla de edades, y especialmente necesitan tiempo con sus padres para el desarrollo social. Entonces, no necesitamos enviar a los niños a la escuela para sus habilidades de socialización. Punto 7, la memoria. Algunos dicen que los niños necesitan ir a la escuela para desarrollar sus memorias, pero de hecho encontramos que la gente que pasa menos tiempo en la escuela tiene mejores memorias. Es algo interesante. Parece que lo más tiempo que pasamos en la escuela tenemos memoria, menos memoria.
Por ejemplo, los aborígenes del norte de Queensland, por ejemplo, recitan una canción de memoria que tarda 5 noches en completarse. Y yo no puedo recordar todas las estrofas de un himno. Los pueblos primitivos pueden observar una manada de varios cientos de animales y detectar la ausencia de un solo animal y saber cuál es sin contar. Muchos de sus vocabularios están llenos de nombres para aspectos muy detallados del mundo que los rodea. Cuando leí esto por primera vez pensé, wow, ¿realmente es posible? Pero me fui a Tanzania, en África, y estaba allí enseñando, haciendo un seminario y en una fundación, un instituto muy grande que tenía una escuela y también otras partes. En esta fundación tienen una manada de vacas. Y después de hablar sobre esto, después de la charla, una mujer me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Soy la directora del programa con las vacas aquí en la fundación. Ella era voluntaria de los Estados Unidos y ella me dijo, ¿sabes qué? Es verdad lo que leíste. Y dije, ay, sí, cuéntame. Dijo ella, sí. Conseguimos los servicios de un tribu muy conocido aquí en África, se llama el tribu Masái. ¿Cuántos han escuchado? El tribu Masái. Ajá. Este tribu es muy famoso por sus habilidades de cuidar vacas. Y ella me dijo que estos hombres pueden tomar la manada de 70 vacas y mirar a la manada y dicen, faltamos una vaca. Y se nombran la vaca que faltan. Y una vez ella preguntó a ellos, a esos hombres, ¿cómo ustedes saben cuando se falta una vaca? ¿Me puede enseñar cómo saber cuando faltamos una vaca? Soy la directora aquí. Debo saber esas cosas. Y esos hombres se miraban a ella como, ¿cómo no sabes cuándo se falta una vaca? Algo obvio para ellos. Y por supuesto, no. ¿Cómo aprendieron? ¿En la escuela? ¿No? Mientras que la persona escolarizada depende en gran medida de signos externos como la palabra escrita y Google para mantener el conocimiento para él, el nativo primitivo depende de la memoria. Cada detalle de un paisaje se recuerda con lo que parece ser una memoria fotográfica, aún la primera vez que se pasa. Aunque la mayoría de los niños tienen una memoria eidética, es poco común entre los adultos escolarizados, pero no entre los adultos primitivos no escolarizados. Parece si queremos ayudar a los niños a desarrollar su memoria, no los enviamos a la escuela de manera muy temprana. Ok, pero una pregunta que muchos padres tienen, que las habilidades de lectura es una preocupación para muchos padres y sin duda es importante. ¿Cómo podemos desarrollar buenas habilidades de lectura? En primer lugar, es un mito que los niños necesitan aprender a leer temprano para aprenderlo bien. Muchos estudios han mostrado que los que empiecen tarde, decimos tarde, no realmente tarde, pero más tarde que normalmente, en realidad esos superan a los que empiezan antes y tienen mejor comprensión y fluidez de la lectura. Presionar a los niños para que leen temprano puede en realidad causar muchos problemas que encontramos sobre la lectura. Entonces, lo primero que debemos hacer es formar una base para la lectura, una buena base. ¿Cómo podemos hacer eso? Un estudio encontró que la base de la lectura más tardía, en particular de la comprensión de lectura, es el lenguaje. Ok,
Entonces, la base de las buenas habilidades de lectura es el lenguaje. ¿Cómo podemos desarrollar el lenguaje? Hablamos, es algo sencillo. Entonces, el primer paso de enseñar a los niños a leer es hablar juntos. Todos se pueden hacer eso, ¿sí? Y de hecho, eso es el método de Deuteronomio. Pasar tiempo hablando. Se ayuda a los niños de leer. También, responder a las preguntas y hacer el aprendizaje más casual. Cuando los niños se pregunten al padre, quizás se pregunten, ¿cómo se escribe mi nombre? ¿Qué se dice ese libro? ¿Qué se dice ese señal? ¿Cómo se escribe una A? Cosas sencillas, ¿no? Se puede tomar un minuto y enseñarlo. No debemos pasar tanto tiempo enseñando a leer, pero cuando se despierta el interés, cuando se despierta la pregunta, y los niños lo hacen una pregunta, a responder, enseñar y ya se pasa el tiempo. Y lo que normalmente, en la mayoría de los casos, cuando los niños están en un ambiente que les anima de aprender, un ambiente con mucho trabajo físico, muchos proyectos y también de leer con libros, normalmente los niños se enseñan a sí mismos a leer. Y pensamos, ¿es posible? Pensamos que necesiten la escuela para aprender a leer. Es mito en absoluto. He visto tantos y la ciencia está muy de acuerdo con eso. Cuando los niños se desarrollan la mente y están listos para aprender cómo leer, se pueden aprender en muy poco tiempo y se pueden enseñar a sí mismos a leer. Y también usar los libros y la lectura como una fuente para conseguir información necesaria sobre algo. Es decir, que no es algo que forzamos a los niños de hacer, pero es algo interesante para ellos. Y lo que normalmente se pasa es que el niño empiece a leer por sí mismo. Recuerdo una madre que me contó la historia de cómo aprendió a leer su niño. Y me dijo esa madre que un día, cuando su niño tenía creo era 7 años o algo, su niño trajo un libro y dijo, mamá, quiero leerle una historia. Y la mamá esperaba el libro upside down, ¿cómo se dice? Al revés, ajá. Y una historia que él inventó, ¿no? No era la historia en el libro. Pero se abre el libro y se leyó la historia. Y la mamá pensó, ¿cómo puede ser? Él no sabe cómo leer. ¿Sabes qué? Él ya sabe esa historia casi de memoria. Entonces está leyendo, pero realmente está memorizado. Y se pasa por otra parte del libro que el niño no conoció y dijo la mamá, léeme esa historia. Y se leyó. Y la madre me dijo, estaba un poquito enojada porque era mi trabajo de enseñarlo cómo leer y ya él puede leer. Pero al pensar, dijo que, ¿sabes qué? Realmente enseñé a él cómo leer, pero era como un minuto acá, un minuto allá, un minuto allá, pedazos pequeños. Y él se conectó los puntos y ya se empezó a leer cuando estaba listo su cerebro. Y hay mucha ciencia con eso. Déjeme mencionar un estudio aquí sobre 2 grupos de niños que tienen R y A. Es la edad de cuando se empezaron a enseñar esos niños de leer. Y 2 grupos. El grupo en el azul
es el grupo que empezaron a ser enseñado de leer a la edad de 5 años. El grupo en el color naranja es la edad de 7 años. Ok. Si miramos a los 5 años, la primera parte, encontramos el primer grupo enseñados a leer. A la edad de 6 años están avanzando. A la edad de 7 años se empiezan a aprender el segundo grupo. Mira a los 8 años. ¿Qué concluimos a los 8 años? Pues obviamente es mejor empezar más temprano, ¿sí? Son mejores. Pero mira lo que pasa entre 8 y 9 años. Los que empezaron más temprano no avanzaron mucho. Pero los que empezaron más tarde, sus cerebros estaban listos y avanzaron muy rápido. Y miran a los 11 años. Se pasaron. El grupo que empezaron más tarde se pasaron el grupo que empezaron más temprano. Era como un gasto de tiempo de empezar en la edad demasiado temprana. Los niños que empezaron a los 5 años desarrollaron actitudes menos positivas hacia la lectura y mostraron una comprensión de textos más deficiente que los niños que empezaron más tarde. Nuestros resultados sugieren que el éxito en la lectura no está asegurado por un comienzo temprano. Algo muy solemne. El efecto en los varones. El efecto en los varones. ¿Cuál es el propósito de Dios para los varones? Líderes, ¿cómo? Líderes espirituales en sus hogares, en la iglesia. ¿Hemos visto un ataque de Satanás contra esto? Muy fuerte. Satanás no quiere esto. Y lo que vemos es que debido al retraso de aproximadamente 2 años en el desarrollo del cerebro en los niños en comparación con las niñas, todos los efectos que acabamos de discutir se intensifican en los niños. Y lo que pasa es que lo que vemos hoy en día es que los niños de hoy no aprenden igual que las niñas. Los niños reciben 70% de las calificaciones de bajo rendimiento. Los niños causan el 90% de los problemas de disciplina en la escuela. El 80% de todos los que abandonan la escuela son niños. Millones de niños toman Ritalina y otros medicamentos para el control de la mente y 3 de cada 4 estudiantes etiquetados como discapacitados de aprendizaje son niños. Entonces, ¿Dios creó a los niños ser un problema? No, Dios los creó para ser los líderes espirituales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando a los niños como niñas defectuosas. Comparamos, si ponemos los varones y las niñas en la misma clase, de la misma edad, los niños van a tener problemas por la diferencia en su desarrollo. No es decir que tienen un problema, pero van a tener problemas en la escuela. ¿Por qué? Hay una diferencia. Y casi estamos enseñando a los niños, porque están comparando con las niñas, estamos enseñando a los niños que están tontos para aprender. Los niños pueden aprender de las cosas académicas muy bien, pero necesitan más tiempo. Y creo que uno de los trastornos de aprendizaje más mal diagnosticado hoy en día es el TDAH, trastornos de prestar atención. Cuando el diagnóstico correcto es simplemente varón. No hay un problema, pero necesitan un ambiente más activo. Necesitan hacer cosas con sus manos.
no se gusta mucho de sentar y estar callados y aprender de un libro. Está bien, son varones. Se cansan sus madres mucho. De hecho, se frustran sus madres mucho. Porque requiere mucho más trabajo por la parte de la madre. Ir afuera, hacer cosas que quizás la madre no le gusta hacer. Buscar los insectos y bichos y tirar piedras. No, los niños les gustan, los varones les gustan hacer eso. Pero se necesitan también ese tiempo para prepararlos, para tomar la posición que Dios tiene para ellos. Y solo para mencionar, el TDAH y otros problemas de atención son muy causados por el ambiente en la escuela demasiado temprana. Hay mucho estudio en eso. Ahora, algunos tienen la pregunta, ¿los niños van a ser atrasados? Si ponemos a los niños en la escuela de la edad de 8 años, ¿van a ser atrasados? De hecho, no. Los niños que comienzan sus estudios académicos después de los 8 años generalmente terminan más avanzados que los comenzaron tempranamente. Cuando a los niños se les permite tiempo para que sus cerebros desarrollen, experimentarán mucho menos frustración cuando los estudios académicos comiencen y van a aprender mucho más rápido porque ya están listos para aprender. Y otra vez, hay muchos estudios que han mostrado eso, pero déjeme ilustrar. Todo el aprendizaje necesario para tener éxito en la escuela secundaria se puede lograr en solo 2 o 3 años de estudio formal. ¿Cómo puede pasar? Déjame hacer un ejemplo. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas son los que estaban enseñados en cada grado en la escuela. Es solo una ilustración en cómo se funciona el currículo hoy en día. Empezamos en el primer grado con sumar de manera muy sencillo. Tomamos problemas como 3 más 5. Pues el cerebro no está listo, entonces hay que hacer muchos ejercicios, ¿sí? Mucha repetición, muchos ejercicios. Estamos más avanzados del cerebro. El cerebro no está entendiendo los conceptos realmente, pero se puede enseñar de manera muy básica. Ok, ¿quién tiene la respuesta? Creo que alguien por allá. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es la respuesta? ¿Sí? 8. Ok, gracias. 8. Entonces, la próxima tú puedes tomar. 8. Ok. ¿Qué vamos a hacer en el segundo grado? 3 por 5, sí, hay que repetirlo. Y también vamos a hacerlo un poquito más difícil. La misma materia, pero más difícil cada año. Y todavía el cerebro no está muy listo, entonces hay que hacer mucha repetición, muchos ejercicios. ¿Alguien tiene la respuesta? 29, ¿estás seguro? 30, ok, 30, casi 29. 30. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el tercer grado? La misma cosa, pero más difícil, ¿no? Ok, entonces tenemos 134 más 155, pero los estudiantes han olvidado de los años antes, entonces hay que revisarlo. ¿Alguien tiene la respuesta? Ok, excelente. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el cuarto grado? La misma cosa, pero más difícil. Se han olvidado los estudiantes de los últimos años, entonces hay que revisarlo y se enseña. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Están calculando? ¿Ya tiene? Casi. Muy bien. 2, 5, 9, 10. Ok, pues el punto aquí no era para hacer la matemática, pero es una ilustración en cómo se funciona el currículo.
cada año tomamos las mismas materias, pero más difícil, más avanzado cada año. Pero imaginamos algo diferente. Que en el primer, segundo y tercer grado, los niños aprenden de manera práctica. ¿Se pueden aprender esas cosas en la cocina? ¿En carpintería? Sí, eso y mucho más. Las fracciones, multiplicar y todo. Sí, se pueden aprender mucho. Y esperamos hasta el niño tiene quizás 8, 9, 10 años y los padres se pueden ver que el niño está listo. Entonces decimos, ok, vamos a tomar lo que ya entiendes del concepto en tu mente, vamos a tomarlo y ponerlo en papel. Entonces, hijo, ¿qué es 3 más 5? Es 8. Ah, ok. Escribe así. 3 más 5, una línea, 8. Ok, es fácil de entender. Ahora, ¿cuál es 14 más 16? 30. Ok, se hace así. En 20 minutos se puede enseñar esa a un niño que ya tiene el concepto en su mente. Pero si ya no entiende el concepto, necesitamos años para enseñar. Entonces, ¿cómo se pueden, ¿cómo se dice? Catch up, pasar el día. Es que esperamos hasta el cerebro está listo y se pueden aprender muy rápido. Y hay muchos. Déjenme mencionar un ejemplo. Cuando estaba en Tanzania, estaba haciendo ese seminario y después pregunté a la audiencia, ¿alguno tiene una pregunta? Y el principal de la escuela se levantó la mano y dijo, bueno, no tengo una pregunta, pero solo quería contar mi historia. Yo estaba ¿cómo se dice? Cuidaba a las vacas y las ovejas de su padre, un pastorcillo, ¿no? Hasta la edad de 13 años. Y él dice, convencé a mi padre de dejarme ir a la escuela a la edad de 13 años. Y aprendí a leer en 2 días. Y pensar, ¿cómo era posible? 2 días. Y dije, él me alcanzó al nivel de mis compañeros de mi edad en como 2 semanas. Y luego al tomar el examen del Estado, el examen nacional, después de 2 meses en la escuela, se ganó la nota encima de toda la escuela. Y pensé, wow, es un genio. Gracias por contar su historia. ¿Alguien tiene una pregunta? Otro maestro se levantó la mano. Pues yo no tengo pregunta, pero quería contar mi historia. Yo estaba pastorcito de las ovejas de mi padre, las vacas de mi padre. Y fui a la escuela de la edad de 12 años y aprendí a leer en 1 semana y alcancé al nivel de mis compañeros de mi edad en 2 semanas y hace unos meses tomé el examen del Estado y terminé casi encima de la escuela. Y pensé, wow, hay 2 genios aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? Un maestro se levantó la mano. Pues no tengo pregunta, pero quería contar mi historia. Ya ustedes saben lo que es la historia. Y se contaban muchos esta historia. Era algo normal. Estaban haciendo los planes de Dios sin saber. No estoy diciendo que los niños no pueden aprender de las cosas de los libros antes de 13 años y deben vivir con las vacas. No estoy diciendo eso.
Pero es el plan de Dios, como hemos leído, que se aprenden de la naturaleza, se aprenden de la vida real, de las cosas prácticas, se fortalece el cerebro para aprender las cosas académicas cuando está listo. Y por eso tomamos el punto final, es la espiritualidad. Lo más importante de todo, de hecho. Y la ciencia nos muestra que en los primeros años es cuando se desarrolla la espiritualidad, razonamiento de causa y consecuencia, la emoción, relaciones, el manejo del comportamiento, lenguaje, memoria, comprensión moral, conciencia y carácter. Todo eso se desarrolla en los primeros 7 años de la vida. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás no quiere esto. Entonces, lo que están haciendo Satanás, creo, es distraernos de lo que es muy importante, lo que es más importante. Satanás nos hace pensar que los niños necesitan aprender su lectura, su matemática, su ciencia, su historia y todo eso en los primeros años, mientras se pasen el tiempo crítico para aprender las cosas espirituales y del desarrollo del carácter. Por eso nos dice, los padres y especialmente las madres deberían ser los únicos maestros de las mentes de los niños en esa edad. No deberían educarlos basándose en los libros. ¿Cómo podemos ser más claros de eso? Dice, no deberían educarlos basándose en los libros. Por regla general, los niños son lo bastante curiosos como para aprender las cosas directamente de la naturaleza. Formularán preguntas acerca de las cosas que ven y que oyen. Y los padres deberían aprovechar la oportunidad de instruirlos y de contestar pacientemente esas pequeñas preguntas. ¿Se les gustan hacer preguntas los niños? Bastante. Es oportunidad de enseñar. En esta forma, pueden tomar ventaja al enemigo y fortalecer las mentes de sus hijos al sembrar buenas semillas en sus corazones sin dejar lugar para que arraigue el mal. Las amorosas instrucciones de las madres impartidas a una tierna edad es lo que los niños necesitan en la formación de su carácter. Eso es el principio que nos dice el espíritu de profecía. Y también se nos dice en la Biblia, porque dice que para todas las cosas hay sazón. Es un principio que encontramos en la Biblia también. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que esperar que la mente es listo. Como hemos leído, vamos a concluir con esto. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que esos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. Tan pronto como sus inteligencias pueden comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro divino de la naturaleza. Hemos visto la ciencia que muestra que realmente eso es verdad. Hemos visto la ciencia. El único salón de clases para niños hasta 8 o 10 años de edad debería ser al aire libre, entre el florecer de las plantas y el hermoso panorama de la naturaleza. Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen a la formación del carácter y la dirección de la vida, mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Es muy claro. El punto es este. A veces nos centramos demasiado en lo que no debemos hacer. ¿Es hecho? Sí, hemos enfocado mucho. No debemos enseñar las cosas académicas a los niños. Y los padres me preguntan, ¿qué debo hacer? Estamos pasando todo el día sin cosas para hacer, porque no estamos enseñando las cosas académicas. No, realmente, el Señor no está diciendo tanto sobre lo que no debemos hacer.
está hablando sobre lo que debemos hacer. ¿Y cuál es? Desarrollar un carácter para el cielo. El Señor está diciendo que el tiempo requerido para desarrollar un carácter para el cielo requiere tanto tiempo que no tienes tiempo para enfocarte en las cosas académicas. ¿Me entienden? Estamos durmiendo. El Señor está diciendo que el desarrollo de carácter requiere tanto tiempo que los padres no tienen tiempo para enseñar otras cosas. Hay que tomar ese tiempo. Y vamos a ver en el próximo tema cómo podemos hacer eso. Cómo podemos desarrollar un carácter al método de Deuteronomio. El Señor nos ha dado esa instrucción. La instrucción de que los niños no deberían ir a la escuela, no deberían aprender las cosas académicas hasta la edad de 8 o 10 años y deberían enfocar los padres en el carácter. Y hemos tenido la tendencia, creo, que ver a esa ciencia y decir, pues eso es un poquito antiguo. ¿Se aplica hoy en día realmente? Pero podemos ver que realmente se aplica hoy en día por la ciencia moderna. Hay otras cosas que el Señor nos ha dado en su consejo, que todavía, aún la ciencia moderna no ha llegado a ese punto. Pero vamos a esperar que el mundo ya aquí. Ok, gracias. Vamos a tomar un paso. Quiero animarles a ir afuera para tomar oxígeno al cerebro, para tomar el tema final. También para mencionar, voy a tomar un tiempo para preguntas y respuestas después del tema, del último tema. Y también tengo muchos libros en inglés y también en español. Y voy a tenerlos después del fin de sábado. Entonces se toman una media hora y empezamos otra vez a las 5. ¿Está bien? ¿A las 5? ¿Sí? Es el horario. Ok, excelente. Oremos para concluir. Señor, muchas gracias por esta instrucción que nos ha dado, por este consejo que es muy claro para nosotros. Ayúdanos, por favor, de obedecer. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido y pedimos una bendición todavía hoy. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.